Saludos a todos y bienvenidos a este video donde explicaremos las principales características de los métodos de la investigación cualitativa. Este video fue realizado por Andrés Acevedo, Wilber Borja y quien les habla, Luz Adriana Rodríguez. Dentro de los métodos de la investigación vamos a analizar los siguientes: la etnografía, la teoría fundamentada, la hermenéutica, la fenomenología, la investigación-acción y la narrativa. Pero primero iniciemos comentando qué son los métodos. Los métodos de investigación son un elemento clave para la construcción de un conocimiento válido sobre un fenómeno particular, por lo que conocer en qué consiste, cuáles son sus características, además de su elección, resultan fundamental para todo investigador. Ahora bien, iniciemos con la etnografía. En cuanto a su fuente disciplinar, la etnografía surgió desde el ámbito del trabajo antropológico y es una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia casos específicos con el fin de desarrollar teoría general. En cuanto al concepto de la etnografía, aunque puede ser un sinónimo de la antropología, en realidad la etnografía estudia básicamente etnias y culturas y se encarga de analizar las formas de vida de los grupos de personas con características similares. La investigación etnográfica se centra en el análisis de las cualidades y variables del objeto de estudio mediante la observación del mismo, lo que permite describir los diferentes tipos de comportamiento, interacción, creencias, motivación y valores que los seres humanos muestran en múltiples situaciones y circunstancias de su vida. En cuanto al concepto, autores como Ginseng nos afirma que la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales. Esto se consigue mediante la participación directa del investigador en las interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado. Asimismo, autores como Aguirre Bazán indican que la investigación etnográfica es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de comprensión global de esta. Por lo tanto, el objeto de esta investigación es descubrir y generar la teoría, más no la comprobación de una teoría existente. En cuanto a los autores, este método etnográfico proviene de la tradición antropológica anglosajona, entre cuyos fundadores se encuentran los antropólogos Malinowski, Sapir y Ward, entre otros. El objeto de estudio de algunos de los autores inscritos en esta disciplina comenzó siendo un análisis de diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales, como tribus o pueblos con características culturales aún muy tradicionales. Y poco a poco se desplazó a las situaciones comunicativas de las grandes urbes modernas. Por su parte, en las etapas podemos observar las siguientes: la primera, selección del diseño; la segunda, la determinación de las técnicas; la tercera, el acceso al ámbito de investigación; como cuarta, la selección de los informantes; la quinta, la recolección de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario; la sexta, el procesamiento de la información recogida; y por último, la elaboración del informe. En cuanto a los problemas que estudia, la etnografía estudia básicamente etnias, culturas y sociedades y se encarga de analizar las formas de los grupos de personas con características similares. También se puede identificar la investigación etnográfica aplicada a la educación. Es una variante de la investigación etnográfica
y se utiliza para analizar, identificar y solucionar los numerosos problemas de la población con la educación. El método pedagógico surgió en los años 80 con el fin de mejorar la calidad de la educación. De igual forma, este método de investigación cualitativa también es utilizado recientemente en mercadeo y la publicidad es empleada para tener un conocimiento más profundo de los consumidores. En el rol del investigador, el investigador normalmente es un observador completamente participante, convive con el grupo o con la comunidad escogida y pasa largos periodos en el ambiente o en el sitio donde se desarrolla la investigación. En este sentido, el investigador se convierte gradualmente en uno de los miembros de este grupo. De esta forma, la participación activa como observador dentro de la comunidad implica que el investigador procure una participación que no cree resistencia dentro de los miembros o introduzca distorsiones en su propio trabajo. El investigador debe negociar también el grado de participación adecuado para obtener la información pertinente de sus propósitos investigativos. Muy bien, continuamos con la teoría fundamentada. Para este método, en la fuente disciplinar nos dice que es una estrategia analítica de tipo inductivo y se enmarca dentro de la tradición del pragmatismo norteamericano. En su concepto, la teoría fundamental hace hincapié en la generación de teoría a partir de los datos en el proceso de desarrollo de la investigación. Su denominación hace referencia a que la construcción de la teoría está basada en los datos empíricos que lo sustentan siguiendo un procedimiento de análisis inductivo. En este sentido, autores como Creswell indican que la teoría fundamentada es un procedimiento sistemático y cualitativo que se utiliza para generar una teoría que explica en un nivel conceptual amplio un proceso, una acción o una interacción sobre un tema sustantivo. Por su parte, en los autores se identifican los sociólogos Barner Gleiser y Answell Strauss, quienes a partir de estudios relacionados con enfermedades en hospitales en el año 1965 se establecieron las bases de esta teoría. Gleiser era un sociólogo riguroso y tenía una orientación cuantitativa, mientras que Strauss le interesaba la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. De esta forma, la rigurosidad de Gleiser y la interacción simbólica de Strauss desarrolló el método cualitativo de la teoría fundamentada, convirtiéndose en el método más riguroso de los cualitativos. En sus etapas encontramos 5 etapas. La primera, la recuperación de información. La segunda, asignación de un código a los principales datos recolectados. La número 3, los códigos se agrupan en conceptos similares. La 4, a partir de estos conceptos se forman las categorías. Y en la quinta se hace la creación de una teoría o una hipótesis. La teoría fundamentada estudia o tiene una aplicación en el campo de la salud, la política, la economía y las empresas. En cuanto al rol del investigador, el investigador actúa como testigo al margen de sus supuestos previos o sus expectativas con respecto al análisis. El rol del investigador no se limita a ser testigo, ya que se construye una comprensión particular del fenómeno en investigación. Para esta corriente es imposible capturar la realidad social, puesto que en sí una construcción social de la realidad. Siguiendo con la explicación de los métodos de investigación, hablaremos de la hermenéutica. La hermenéutica nace como una técnica de interpretación de textos, específicamente textos bíblicos. Sin embargo, a través de un momento histórico denominado la Revolución Protestante y de aporte de autores como Schleiermacher, Daldy, Heidegger y Gadamer, se convierte en una metodología de investigación. Esta se enfoca no solamente en la interpretación profunda de los textos, sino también en la interpretación de las manifestaciones sociales, los discursos y otros fenómenos culturales.
Los autores representativos de la hermenéutica son Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer. Se plantean 3 etapas para la hermenéutica, una de ellas a nivel empírico y 2 a nivel interpretativo. En la etapa 1, se plantea el establecimiento de un conjunto de textos para interpretarlos, así como también pueden ser discursos o manifestaciones. La hermenéutica estudia la comprensión que el hombre presenta en un nivel personal sobre los motivos, creencias, manifestaciones humanas, historia y demás situaciones que están dentro. El investigador adopta una postura externa, hace uso de herramientas como la observación participante, las entrevistas a profundidad, la contextualización histórica, el análisis semántico y otras herramientas que permiten la comprensión profunda de lo que se está estudiando. Por otro lado, la fenomenología tiene sus orígenes en el pensamiento de Edmund Husserl, quien toma como referente el pensamiento de René Descartes y su ego cogito, en la frase pienso, luego existo. Este pensamiento lo lleva a caer en algo que se determina como un solipsismo, lo cual es una doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia que no sea la propia. Husserl busca a través de la fenomenología responder a la pregunta de cómo explico el mundo que me rodea, superando el solipsismo cartesiano. Esto da paso a lo que se conoce como la epogé, proceso en el que se pone en duda aquello que conocemos de los fenómenos para centrarnos en el fenómeno propiamente. Podríamos decir entonces que la fenomenología es el estudio filosófico de las estructuras de la conciencia mediante el análisis de los fenómenos que captamos a través de los sentidos. Su mayor exponente es el filósofo alemán Edmund Gustav Albrecht Husserl-Preußisch, o mayormente conocido como Edmund Husserl. Para Husserl existen 2 métodos de reducción fenomenológica: la reducción eidética, que consiste en el paso natural de la actitud al mundo dado por la conciencia, y el segundo como la reducción trascendental. La reducción trascendental posee 4 pasos. El primero parte de la actitud natural. El segundo, denominado epogé, que es lo mismo que la reducción eidética. El tercero, dentro de la epogé, que supera la reducción trascendental. Y finalmente, la constitución. Todo el método se encuentra transversalizado por la descripción, pues pretende describir las vivencias de los fenómenos hasta lograr su esencia, también conocido como el eidos. Se describen las estructuras que los hacen posibles y los objetos en tanto constituidos. La fenomenología estudia la forma en que el hombre genera conciencia o conocimiento de los fenómenos que lo rodean, a través de la interacción del ser consciente y el objeto. El primero es denominado noema, a través de sus juicios y actos mentales, y el segundo, noesis. El investigador debe asumir una distancia significativa que lo lleva a evitar juicios o preconceptos, generando énfasis en que el conocimiento fenomenológico es inductivo. Busca suprimir conocimientos previos que puedan encasillar a una forma explicativa el fenómeno que se desea estudiar. El método de investigación cualitativa de investigación-acción tiene la finalidad de comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, ya sea un grupo, un programa, una organización o una comunidad. Esta pretende también propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. En cuanto a las fuentes disciplinares, trabaja lo que es las ciencias sociales, en las ciencias ambientales, en las ciencias de la salud y en las ingenierías. En cuanto a los conceptos, los supuestos básicos de este método son que las personas construyen la realidad en la que viven. Las comunidades y grupos tienen su desarrollo histórico y cultural. Entre los principales autores, Kurt Lewin, en el cual se remota en el año 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comienza con este método de investigación cualitativa con experimentos con la comunidad. En la pregunta de investigación de este método
trata sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad, incluyendo cambios. Se caracteriza cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr ese cambio. Entre los instrumentos de recolección se usa la entrevista, reuniones grupales y cuestionarios. Entre las estrategias de análisis de datos se involucra a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis del mismo. Tiene dos enfoques, uno práctico que estudia prácticas locales del grupo comunidad y uno participativo donde se estudian temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o comunidad. Por último, en cuanto al método de investigación de diseños narrativos, este método pretende entender la sucesión de hechos y situaciones o fenómenos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de vivencias contadas por quienes las experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias que participantes relataron o proyectaron y se registraron en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Dentro de la pregunta de investigación que se hace este método, van orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de las historias o narrativas de quienes la vivenciaron, que son experiencias de vida bajo una secuencia cronológica. Además, son eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, entre otras. Entre la información que proporciona se encuentran que son historias sobre procesos, hechos y eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo que ésta se ensambla en lo general. Ahora, en cuanto al tipo de problema de investigación más apropiado o la fuente disciplinar, en la narrativa se cuentan las historias detalladas, ayudan a comprender el problema. La disciplina que tratan de estudiar este método o implementarlo son las humanidades como la historia y las ciencias sociales y de la salud. Ahora bien, en cuanto a los principales autores, este método tiene su origen en la Escuela de Chicago, donde la obra de Tomás y Czarniecki. El concepto analiza historias de vida, vivencias sobre sucesos, considerando una perspectiva cronológica como se había explicado. Las etapas o los tipos son de tópicos, biográficos y autobiográficos. El investigador puede poseer el control sobre el proceso de entrevista y es muy importante crear archivos paralelos a los relatos de la biografía. De esta forma finalizamos la explicación de los métodos cualitativos. Gracias por su atención. Un saludo muy especial.